Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es los valientes del rey. El texto a estudio en el segundo libro de Samuel nos habla de los valientes del rey David. Dice una porción de este texto en segundo de Samuel 23, 8 y 39. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David, 37 por todos. Estas palabras y las siguientes nos describen con cierto detalle las acciones valerosas en el campo de batalla o en otras circunstancias de alguno de estos guerreros, por las cuales llegaron a ser reconocidos como eficaces y valientes militares del rey. En un mundo de permanente conflicto, el valor y la habilidad defensiva y ofensiva en combate eran virtudes muy estimadas en la antigüedad. Pero la valentía no solo estaba vinculada a la guerra. La valentía era una virtud muy necesaria para ser creyentes y para servir a Dios con fidelidad y obediencia en un mundo que, tanto en el pasado como ahora, nos incita permanentemente a claudicar de nuestros valores y compromisos de fe para seguir el camino de la mayoría desnortada y sin compromisos. Hablemos de esa valentía, comenzando por el estudio de los valientes del rey David. David tuvo un grupo militar de 600 guerreros de élite que luchaban con él contra los enemigos del pueblo de Israel. Estos guerreros, en ocasiones, eran el único ejército disponible para hacer frente al enemigo. En 2 de Samuel 23, 8 al 10, se nos dice, estos son los valientes que tuvo David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los de Israel, y se levantó e hirió a los filisteos. Aquel día Jehová dio una gran victoria. En la antigüedad no siempre se tenía un ejército permanente, disponible, de guerreros profesionales. Casi siempre, cuando había un conflicto, se hacía un llamamiento a la población y acudían todos los voluntarios, todos aquellos que eran esforzados, y acudían con sus propias armas, que consistían en azadones, en cuchillos, en hachas. La mayor parte de la gente no tenía ni siquiera una espada. Pero el ejército de David era un ejército profesional, eran personas dedicadas al combate, a la lucha, tenían sus armas, estaban curtidos en el arte de la guerra. Así pues, estos guerreros de David defendían a Israel y lo hacían en grupo, juntos todos, como un ejército, o aisladamente, siempre siguiendo las órdenes de David, pero a veces actuaban aisladamente. En 2 de Samuel 23:11 se nos dice que uno de sus guerreros, Sama, hijo de Age, cuando los filisteos se habían reunido en Ley y el pueblo había huido delante de los filisteos, en medio de aquel terreno, lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aquí hay un acto aislado de uno de estos hombres de David, y a través de ese acto aislado, que seguramente comenzó él y le siguieron sus compañeros después, el caso es que se produjo una gran victoria para el pueblo de Dios. Estos guerreros formaban, como hemos adelantado, un ejército profesional, permanente, listo siempre, dispuesto siempre, que desgastaba al enemigo. En 1 de Samuel 27, 8 al 9 y 11 se dice que David con sus hombres hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas. Y asolaba David el país y regresaba a Aquis
y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Permanentemente estaban en combate, lo cual aumentaba su destreza, su capacidad de lucha y también la defensa de Israel y el mantener a raya a los enemigos de Israel. Entre los guerreros selectos de David había aún grupos o personas más selectas todavía. Todos eran selectos, pero entre esos selectos habían algunos que eran más selectos aún. Entre los 600 soldados de David habían 37 que destacaban por su gran eficacia y valentía en el combate. Estos se mencionan en 2 Samuel 23. Se menciona su gran efectividad, su enorme resistencia en la batalla, su honor, su destreza, su valentía. En 2 Samuel 23, 8 al 10 se dice: Joset Basebet, principal de los capitanes, mató a 800 hombres en una ocasión. Eleazar hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Eran muy hábiles estos guerreros valientes de David. Eran muy profesionales en el manejo de las armas, contra personas, contra otros guerreros del enemigo o, en ocasiones, contra fieras. En 2 Samuel 23, 18 al 20, se dice que Abisai, hermano de Joab, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía mató a 2 leones de Moab, y a un león en medio de un foso. Por tanto, hábiles en la guerra y hábiles también en la lucha contra fieras. David, su jefe, les había dado ejemplo sobre cómo se ejerce la valentía, de cómo un hijo de Dios debe ser valiente y esforzado. En 1 Samuel 17:45 nos dice que David dijo al filisteo, al gigante Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David había luchado contra Goliat, aquel gigante, y le había vencido. Por tanto, David era un rey valiente, rodeado de valientes. En el Salmo 33, versículo 16, se dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Obviamente la valentía de David era una valentía que le venía de Dios, la fuerza, la habilidad, toda su destreza le venía de Dios, y también seguramente la mayor parte de los suyos, si no todos, también tenían esa valentía por la gracia de Dios. Hemos hablado de la valentía de los guerreros de David. Pero esto, de lo que nos habla el segundo libro de Samuel, nos lleva a pensar en que la Biblia también habla de otra valentía, la valentía de los creyentes, de los hijos de Dios. La valentía que tienen que tener aquellos que son creyentes en el Señor Jesús. Estos deben ser valientes. Los creyentes en Jesús debemos ser valientes, entendiendo que las cualidades humanas de fortaleza física o de sabiduría están bien, está bien tener cualidades humanas, pero que la valentía no tiene nada que ver con esas cualidades humanas. Una persona puede ser muy sabio,
puede ser muy fuerte físicamente y no ser valiente. En 1 Samuel 17, 46 al 47 se dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá que hay Dios y que no salva con espada, porque de Jehová es la batalla. Cuando David luchó contra Goliat no tenía armas, las armas propias de guerreros. Él se dirigió a Goliat con una honda y unas piedras tomadas del arroyo. Pero sobre todo, David se dirigió a Goliat confiando en Dios. Él le dijo a Goliat, al gigante Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano. Por tanto, la valentía no tiene nada que ver con las cualidades humanas de fortaleza física o de capacidades eh, psicológicas o capacidades mentales. Una persona que es hijo de Dios puede y debe ser valiente independientemente de sus capacidades o posibilidades. En Filipenses 4, 12 al 13 dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era un hombre valiente, hasta el punto de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era un hombre mayor, con discapacidades, él prácticamente no veía, tenía que ser llevado de la mano, tenía que ser ayudado en la transmisión de la escritura, él no podía escribir una carta a una iglesia, tenía que hacérselo a alguien, él dictaba y alguien le escribía porque no veía casi. A pesar de su discapacidad, él era valiente, valiente para vivir la vida. La vida a veces se pone cuesta arriba. No siempre la vida nos es favorable, no siempre vivir es fácil. Se puede tener abundancia o escasez, se puede tener mucho o poco, se puede tener comodidad o lo contrario. En el caso de Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era un hombre valiente. A pesar de su discapacidad, era un hombre valiente. Era un creyente y vivía su fe en todo tiempo y en toda circunstancia. Si había, él vivía su fe con fortaleza y con victoria. Y si no había, también vivía con fortaleza y con victoria, en la abundancia y en la escasez. La valentía del creyente le lleva a superar el temor de las dificultades. Todas las dificultades generan en las personas temores, miedo, ansiedad. Pero la valentía del creyente le lleva a confiar en la presencia del Señor en la vida. Si el Señor está conmigo, ¿qué me sucederá? Si el Señor está por mí, ¿qué me pasará? En Josué 1:9, Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la promesa del Señor para Josué y para todos sus hijos. Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin. En Filipenses 4:19 se dice, Pablo dice: tengo abundancia, estoy lleno, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un creyente sabe que con Dios hay mayoría, que con Dios hay situaciones de dificultad, pero con Dios se superarán. Un creyente sabe que con Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Y esta confianza, esta fe, es lo que lleva al creyente a ser valiente, a saber que el Señor está ahí siempre, al lado, preocupado, ayudándonos, proveyendo. Esto hace que el creyente sea valiente. Esto no significa que la valentía suponga una pasividad, es decir, bueno, el Señor hará. Si hay un problema, el Señor lo resolverá. Si pasa cualquier cosa, el Señor, Él me dará la puerta de salida. Por supuesto que la fe implica confiar en todo esto, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos defiende, que el Señor abre puertas. Pero el valiente, además de confiar, además de tener fe, actúa, obra. Y es que la valentía requiere de esfuerzo, de obediencia, además de fe. Esfuerzo y obediencia. En Josué 1:7, el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Por tanto, la valentía del cristiano no es solamente fe, también es fe, primeramente es fe. Es saber que el Señor está ahí, es saber que el Señor nos ayuda, nos provee, nos cuida. Todo eso es, en primer lugar, por supuesto. Pero también es saber que porque el Señor está ahí, debo de esforzarme. Esforzarme en trabajar. No debo esperar que toquen a mi puerta por la mañana y me traigan la cesta de la compra, milagrosamente, me toquen a la puerta y alguien diga: mire, aquí le traigo la comida para usted y su familia. No, debo de salir a trabajar por las mañanas. Debo de salir a buscar los medios para poder hacer la compra, confiando en el Señor, confiando que el Señor está con nosotros, confiando en que Él nos protege, confiando que Él nos ayuda. Debemos lanzar la red, confiando en la palabra del Señor. Él dijo: echad la red al otro lado de la barca. En nuestras fuerzas pescamos toda la noche sin obtener nada, en nuestras fuerzas. Pero ahora, en la palabra del Señor que dice: echad la red al otro lado de la barca, ahora echamos la red ya no en nuestra fuerza. Tenemos que usar nuestra fuerza para echar la red, nuestra habilidad para echar la red. Pero ahora trabajamos, nos esforzamos, confiando en la palabra del Señor. Él ha dicho: echad la red al otro lado de la barca, y Él lo ha dicho por algo. Y Él tiene poder, y su gracia es abundante. Y los discípulos obtuvieron aquella pesca milagrosa. Por tanto, la valentía del cristiano es fe, fe que lleva a saber, a conocer que la presencia del Señor es real, que las promesas del Señor son reales, pero también es actuar, es obrar. En todo aquello que requiere de nuestra actuación, el creyente está en primera línea. Fe y obras, ambas cosas, deben estar en la vida del creyente. Eso es valentía. Y esa valentía de fe y de obras en la vida de un creyente evidencia la presencia de la salvación en los hijos de Dios. Hay muchos creyentes que son solo de boca. Hablan y hablan. En letra menuda tienen capacidad de recordar textos bíblicos y hablan, pero nunca hacen nada. Mala cosa. Y después también están los que obran y obran, pero no creen en nada o no tienen unas palabras correctas sobre lo que creen sobre el Señor. No saben realmente en quién confían y por qué confían. Tampoco eso está bien. Una persona que cree de verdad tiene que obrar de verdad. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Hemos sido salvados por gracia, según dice el apóstol Pablo,
Efesios 2, 8 al 10, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos sido salvados por gracia para obrar, para hacer las obras que Dios preparó de antemano para los suyos. Por tanto, quienes creen y obran, quienes son de verdad valientes, creyendo y obrando, ponen de manifiesto, ponen de manifiesto que tienen al Espíritu Santo, que son creyentes, que son hijos de Dios. Segunda Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El creyente es valiente, no es un cobarde, no es un pusilánime. Es una persona que vive en el poder de Dios, vive en y con amor. Es una persona que tiene dominio propio, que domina sus pasiones pecaminosas. La valentía supone obras, fe, pero también obras, hechos, hechos. Es con valentía que el creyente vence en el poder de Dios sus propias carencias y deficiencias. Hebreos 11:11. Por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Sara era débil, era anciana, era estéril además, pero recibió fuerza para concebir. La valentía trae al creyente, trae victoria, produce victoria sobre las faltas, las carencias que tengamos de carácter o de otras cosas, trae victoria. Es con valentía que el creyente procede con amor y generosidad. Para tener amor siempre hay que ser muy valiente. Para perdonar hay que ser muy valiente. Los que no perdonan, en el fondo, son unos cobardes que se esconden en el rencor. Perdonar implica valentía, porque implica dar una oportunidad nueva al ofensor y exponerse a que el ofensor pueda volver a ofender. Y eso implica valentía. Es con valentía que el creyente ama y es generoso. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es la valentía de la fe, es la valentía del obrar del creyente lo que le lleva a hacer las cosas de forma excelente ante Dios. Darle a las cosas un plus de generosidad, un plus de misericordia, un plus de obediencia. El creyente sabio, valiente, es alguien que siempre va más allá, va más allá. El vencer al yo, el vencerse a uno mismo, las tendencias propias de uno mismo, pecaminosas, solo es posible desde la valentía. En Hebreos 11:17 se dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Qué difícil sería para Abraham aquella decisión de ofrecer a su propio hijo cuando Dios se lo pidió. Dame a tu hijo, a tu único hijo, a tu amado hijo, a tu unigénito hijo, dámelo, ofrécemelo. Dios estaba probando solamente a Abraham. Pero cuánta fe, cuánta valentía, cuánta consecuencia en Abraham, que pensó, si Dios me lo ha dado y el Dios que me ha dado este hijo me lo pide, sabiendo todas las promesas que tengo de Él no fallará. Él cumplirá lo que ha prometido. No sé exactamente lo que Dios quiere hacer con esto que me está pidiendo, pero Él sabe lo que quiere hacer conmigo y a través de mí. Y Abraham le ofreció su hijo.
Por supuesto, Dios no estaba interesado en aquel hijo. Y cuando Abraham quiso sacrificarlo, Dios le dijo, detén tu mano, detén tu mano. Yo no estoy interesado en tu hijo. Solo quería saber si me amas, si tienes fe, hasta qué punto es tu compromiso conmigo. Porque tengo grandes promesas que cumplir contigo. Tengo grandes cosas que darte. Y solamente quería saber si tu corazón es grande en fe, en amor y en obediencia hacia mí. La valentía, por tanto, lleva a obrar lo recto, aún en momentos y situaciones difíciles. A obrar lo recto, como una expresión de fe abundante, como una expresión de confianza absoluta en Dios. En Lucas 7, 8 al 9, dijo aquel hombre, yo tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Jesús dijo a la gente, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquel hombre era consecuente. Aquel hombre creía en Jesús. Creía de tal manera que estaba seguro. Señor, no hace falta que vayas a mi casa. Da la orden nada más. Y lo que tú digas sucederá. Era una fe tan grande que Jesús la alabó. Porque la fe abundante es confianza absoluta. La fe abundante es valentía para seguir y dar testimonio de Dios hasta el final. En Hebreos 11:5 se dice, por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La verdadera fe agrada a Dios, no a uno mismo, no a los demás, sino a Dios. Busca hacer la voluntad de Dios. No siempre hacer la voluntad de Dios es entendido por los demás. Hay gente que no entiende la voluntad de Dios. Y aquellos que la hacen a veces son incomprendidos, son rechazados. Pero el valiente hace lo que Dios quiere y manda, aunque no encuentre la aprobación en los demás. La fe abundante es valentía para confiar en todo tiempo y circunstancia en el Señor. En Hebreos 11:8 se dice, por la fe Abraham obedeció para salir y salió sin saber a dónde iba. No siempre el creyente entiende todo lo que Dios dice, hasta el 100% de aquello. A veces el creyente entiende gran parte o una parte y otra parte no la entiende. ¿Por qué Dios dice esto? Pero la fe valiente lleva al creyente a salir en pos de Dios. Salió sin saber a dónde iba. Es como si el Señor tocase en la casa de Abraham, a la puerta de la casa de Abraham, y le dijese, sígueme, ven conmigo, como hizo con Zaqueo Jesús en el Nuevo Testamento, sígueme. Y Abraham, sin pensarlo dos veces, siguió al Señor, sígueme. Salió sin saber a dónde iba. Señor, donde sea, donde tú quieras, yo te sigo, Señor. Esto fue lo que hizo Abraham, lo que hizo Zaqueo y lo que han hecho siempre los verdaderos creyentes a lo largo de los tiempos. La fe abundante es valentía para dejar cosas terrenas que nos gustan, que puede ser incluso que no sean necesarias para la carne, para la vida terrena, cosas de este mundo, cosas buenas y agradables, pero que pueden ser un estorbo para seguir a Dios. En Hebreos 11, 24 al 25 se dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Como príncipe egipcio, Moisés tenía muchísimos privilegios, muchísima riqueza a su disposición, criados, tenía todo lo que una persona podía necesitar, conocimiento, todo. Pero para seguir a Dios y servir a Dios, todo aquello era un obstáculo. Y rehusó todo aquello Moisés. Lo rehusó
para seguir a Cristo, al Cristo que había de venir. Escogió el vituperio de Cristo, dice la palabra de Dios. Él tenía la mirada puesta en el galardón, en el Cristo prometido, en el Cristo venidero. Y abandonó todos los tesoros de los egipcios, todas las cosas materiales, todos los privilegios, todos los honores que tenía como príncipe de Egipto para seguir al Señor. La fe abundante es valentía para ser fiel en situaciones de extremo peligro y de dificultad. En Hebreos 11:29 se dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Cuando los israelitas llegaron a aquel mar, un mar hondo, un mar que no se podía cruzar caminando, y detrás tenían a los egipcios, se vieron entre la espada y la pared. En otras palabras, entre el agua, en este caso, y la espada de los egipcios. Pero por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe, cuando Dios les dijo que caminasen, el mar se abrió. Pero mirad, cuando Dios les dijo que caminasen, el mar estaba todavía cerrado. Ellos tuvieron que ponerse en marcha y dirigirse hacia el mar cuando aún estaba cerrado. Y fue cuando llegaron al mar que éste se abrió. Así es la fe. En muchos momentos Dios nos pide que caminemos, que nos dirijamos firmemente al mar de nuestras dificultades, que pongamos rumbo hacia un camino incierto, difícil ante nosotros mismos o ante los ojos de todos. Pero Dios, en su momento, en su tiempo, abre el mar rojo delante de nosotros para que pasemos por él como por tierra seca. En el momento justo Dios interviene en las dificultades, en los obstáculos, en los problemas. En el momento justo interviene con su poder y con su gracia. Hay que ser valientes para obedecer a Dios cuando aún no se ve su mano actuando sobre el mar. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de los valientes del rey. Los valientes del rey David en primer lugar, y hemos dicho que David tuvo un grupo militar de 600 guerreros de élite que luchaban con él contra los enemigos del pueblo de Israel. Entre los guerreros selectos de David había un grupo aún más selecto de 37 que destacaban por su gran eficacia, fidelidad y valentía. Y hemos hablado de los creyentes, de los valientes del Rey de los creyentes, que no es otro que el Señor Jesús. La valentía de los hijos de Dios se caracteriza por la presencia real de Dios en la vida, que lleva al esfuerzo y a la obediencia. La valentía evidencia la presencia de la salvación en los hijos de Dios, al poner de manifiesto el carácter del creyente y de su fe abundante. Que Dios nos ayude a entender que Dios nos quiere valientes, que Dios nos pide que seamos valientes, que nuestra valentía sea una valentía de fe, una valentía de obra, que se exprese mediante una fe que confía absolutamente en Dios, que nuestra valentía se muestre actuando, obrando, en ocasiones dirigiéndonos hacia el mar aún cerrado, y Dios lo abrirá en su tiempo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en la que nos exhortas a ser valientes. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a hacerlo todos los días de nuestra vida,
en todos los ámbitos de nuestra vida, a ser valientes a través de la fe y de las obras, a través de la confianza y de la vida. Ayúdanos a ser auténticos y valerosos hijos tuyos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias también por tus muchas bendiciones. Gracias porque tú sabemos que vas a cuidar a los enfermos, al nieto de Juan Jesús, que vas a cuidar a Rolando, a Juan Sanabria, que vas a cuidar a Carmen Rosa, Carmen Teresa, a Susana, a los padres de Josefina, que tú vas a cuidar a Gamaliel, a su esposa, que tú vas a cuidar a Águeda, a Otto, a Loli y también a mí, Señor, en todos los problemas que tenemos de salud. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios generoso, un Dios bueno, un Dios fiel, que cuidas a los tuyos. Ayúdanos a ser valientes y a permanecer siempre firmes en la fe y en la buena conducta. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.